En Claves Económicas, amigos, vamos a seguir analizando con expertos el proyecto de ley que está en vías de aprobación en el Parlamento Nacional, el proyecto que define el marco para la constitución de contratos de participación pública-privada para canalizar inversiones en nuestro país. Vamos a recibir hoy a Gonzalo Seco, abogado, socio de Ferrer Abogados. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Bueno, realmente una novedad para el Uruguay, que no lo es tanto en términos internacionales, ¿verdad? La participación público-privada. Te pido, antes de ingresar en el proyecto estrictamente, seguramente algunos de los televidentes ya están habituados al asunto, pero siempre hay alguien que se suma a conocer esto que en otros lugares del mundo es bastante más conocido y utilizado, ¿verdad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de contrato de participación público-privada? Mira, para hacerlo fácil, la participación público-privada no es ni más ni menos que un contrato, digamos. Es un contrato entre una entidad estatal y una entidad privada, justamente. Es más complejo que otros contratos posibles. Tiene algunas características particulares, pero se reduce a eso. Se reduce a que se pongan de acuerdo el Estado y un promotor privado o un conjunto de empresas privadas para llevar adelante una obra. En particular, la PPP es vinculada a lo que son proyectos de infraestructura, ¿no? Ahí está. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de red vial, estamos hablando de vías férreas, puertos, aeropuertos, cárceles. Ahí está. Esos son algunos ejemplos que menciona expresamente la norma que está ahora en proceso de ser sancionada. Facility, como se dice en inglés, ¿no? Sí. O sea, cosas que permiten hacer cosas más fácilmente después, Sí, como viajar, exacto. la atención sanitaria, etc. Y lo que ahora se llama también infraestructura social, digamos, ¿no? Como temas de vivienda, educación, salud, desarrollo urbano, es decir, agua, saneamiento, etc. Ahí está. Yendo a lo concreto de este proyecto, efectivamente esa relación entre el privado y el sector público, en este caso, establece una serie de pautas de riesgos compartidos, y después hay otro tema que es muy polémico políticamente, pero a ti te voy a pedir que lo analices técnicamente. Eso no es una privatización. ¿Qué es lo que pauta el proyecto en ese sentido? Mira, el tema de los riesgos es clave, es esencial a las PPP, porque decíamos que es un contrato a largo plazo y es un contrato donde justamente el sector público descansa o encarga al sector privado muchos de los riesgos implícitos en la ejecución de un proyecto, desde la financiación del proyecto hasta los riesgos de performance del proyecto, los riesgos de ejecución de la obra en sí misma y algunos de los riesgos vinculados al uso de la obra en el futuro, ¿no? Eso es esencial a todo proyecto de participación público-privada. O sea, ahora, acá es distinto que una concesión donde, bueno, un privado construye la carretera, la termina y, bueno, claro, eso queda a mano del Estado. Lo que se llama la forma tradicional de encargar obra pública o infraestructura es una obra que se define con su alcance. El Estado la encarga a una empresa privada, la empresa privada la ejecuta en 2, 3, 4 años, el tiempo que lleve, y la va pagando a medida que la obra avanza, contra avance de obra, como se hace prácticamente toda la obra pública y privada en el país hoy. Aquí es distinto, aquí en la participación público-privada es el propio privado el que se encarga de asegurar el financiamiento para el proyecto. El financiamiento está vinculado al proyecto en sí mismo, quiere decir que es los propios flujos futuros esperados del proyecto los que van a garantizar el repago de los fondos comprometidos. Y bueno, ahí queda configurado el sostén financiero, digamos. Exactamente. Ahora, no hay privatización, digamos. Esa es la pregunta de fondo. Cuando uno habla de privatización, o hablaba en la década de los 90 de privatización, lo que habían eran facilities o empresas públicas, infraestructuras ya existentes, que de alguna manera dejaban de pertenecer al sector público y se pasaban al sector privado. Se vendían, ¿verdad? Se vendían, claro. ¿no? Algunas incluso empresas funcionando, algunas funcionando bien, siendo más o menos rentables, otras no tanto. Pero ese era el esquema de la privatización. Existe algo, ya existe y es público y pasa a manos privadas, a veces a cambio de remuneraciones que pueden cuestionarse o pudieron, en un caso particular, aquí o en el extranjero, cuestionarse.
Pero acá estamos hablando de otra cosa, acá estamos hablando de infraestructura que no existe, o que si existe es deficiente o es insuficiente. Correcto. ¿No? Estamos hablando de que la participación del sector privado viene a contribuir para el desarrollo de algo que, si no fuera por este aporte privado, probablemente no se haría. Exacto, porque lo que hay en el trasfondo es una definición de estrategia presupuestal en el cual el presupuesto nacional está enfocado a otras cosas y está muy acotado en infraestructura que vendría por esta vía, ¿verdad? Sí, el otro día escuchaba a representantes del Poder Ejecutivo hacer proyecciones de inversiones, por ejemplo, en áreas de red vial específicamente, y hablaban de la necesidad de invertir en este quinquenio unos 1.600 millones de dólares en red vial, solamente en red vial. Y de eso, apenas la cuarta parte más o menos, o un poco menos incluso, estaba pensado que se hiciera con fondos públicos, es decir, fondos de rentas generales, fondos obtenidos a través de los impuestos que cobra el Estado, o préstamos que el gobierno pudiera tomar de organismos multilaterales, etc. El resto se pretende ejecutar justamente a partir de proyectos de participación público-privada con este aporte privado en la financiación. No es privatización porque la infraestructura no está presente, pero además la que quede al final del proyecto, 30 años después, 25 o 40 años después, va a quedar en manos del Estado. Exactamente, porque estos son contratos a plazo, ¿no? Puede ser 20 años, 30 años, 35 años, pero siempre el activo que se construye termina siendo de vuelta, vuelve al Estado. Ahí está. Ahora, en lo que puede ser una carretera seguramente es sencillo de percibirlo porque ahí se puede cobrar un peaje y allí el privado se puede, digamos, cobrar, ¿verdad? El repago del proyecto. En lo que puede ser un hospital o una escuela, efectivamente puede haber servicios conexos, pero allí la cosa puede ser un poco más difícil de ver. La pregunta es, ¿en realidad el Estado en muchos de estos proyectos va a tener un pago anual, digamos? Exactamente, porque es decir, parte de los flujos que va a tener el proyecto van a salir del propio Estado. Si el hecho de que no sea el Estado el que financie y pague la obra en 2 o 3 años, el tiempo que lleve construirla, no quiere decir que el Estado no se obligue a contribuir para que el que construye la obra tenga el retorno de la inversión que hizo. Es muy habitual que el Estado, durante la fase de desarrollo de la obra, de construcción de la obra, realice pagos. Que no van a espejar exactamente el avance de la obra, el costo que está teniendo el inversor, pero parte de ese costo lo puede cubrir. Claro. Lo mismo, hacia el futuro, durante todo el plazo de validez del contrato, el Estado puede comprometerse a pagar una suma fija por año o unas sumas fijas en función de la performance, el desempeño, los rendimientos, la disponibilidad de la obra, ¿no? Se paga porque el proyecto está dando un servicio y ese pago depende de que efectivamente se haga. O sea, son dos planos del asunto. Se reconoce el servicio y bueno, sí, se comprueba. Claro, lo importante es que todos esos pagos que el Estado hace, traídos a valor presente, es decir, si uno los va a analizar al día de hoy, vamos a pensar, bueno, en los próximos años, mientras se construye la obra, el Estado va a comprometerse a hacer determinados desembolsos y durante 20 años más va a hacer otros tantos desembolsos anuales. Todos esos pagos traídos a valor presente tienen que ser inferiores a lo que al Estado le costaría financiar la obra por sí mismo. Eso es lo que se llama el value for money, ¿no? o el comparador público, que es justamente un análisis comparativo entre el costo 100% público de la obra y el costo de hacerlo bajo un esquema de PPP. Ahí está. Esta ley, este proyecto de ley, tiene una exigencia explícita que dice que antes de empezar cualquier procedimiento de contratación que tienda a realizar una PPP, hay que hacer un análisis de este tipo para ver si el value for money, para ver si eso promete o anticipa un mejor valor, un mejor uso para el dinero público. Si es de interés. Exacto. ¿Quién va a definir eso? ¿Qué límites se plantea? Porque el proyecto plantea algunos límites, algunos topes, digamos. Vamos a analizarlo después de esta breve pausa. Seguimos dialogando con Gonzalo Seco de Ferrer Abogados, aquí en Claves Económicas.
Seguimos analizando el proyecto que está en proceso de aprobación en el Parlamento, lo aprobó la Cámara de Diputados, está siendo analizado a nivel del Senado, el proyecto que pauta los contratos de participación público-privada. Gonzalo, el proyecto establece topes. En cuanto a la totalidad de proyectos, no puede superar el 7% del PBI, si no recuerdo mal, y el 5 por mil no puede ser, del PBI no puede ser mayor a esa cifra, los pagos anuales, esto que hablábamos, digamos, de flujo para distintos proyectos. Una manera que el Parlamento de alguna manera introdujo para acotar un poco esto, que claro, si no tuviera esos límites seguramente sería una herramienta que podría derivar en que el Estado uruguayo tuviera niveles de compromiso tal vez demasiado excesivos, ¿no? Este instrumento, que no deja de ser un instrumento, es una opción más para que el Estado evalúe a la hora de pensar su infraestructura, digamos, ¿no? Sus necesidades de infraestructura. Hoy hay un diagnóstico de déficit en varias áreas. Absolutamente. El y Estado... lo veíamos con el proyecto de Monte del Plata. Exactamente. Y la verdad es que si no se hacen esas obras de infraestructura en el corto plazo, el país está desperdiciando parte importante de su posible crecimiento. Porque ya vemos todos como en Nueva Palmira el año pasado los camiones se amontonaban y habían colas de cuadras y cuadras de camiones porque no había infraestructura suficiente para recibir el grano y para copiarlo y para embarcarlo en los barcos exportadores. Lo mismo pasa en tantas otras áreas. Y entonces esto viene a ser un instrumento más. Quizá por esta vía se puede viabilizar una infraestructura que de otra forma el gobierno no encararía ahora o encararía más adelante. Entonces, la verdad que eso también tiene un valor, ¿no? Absolutamente. Es una herramienta potente en ese sentido y además permite, dado que hay riesgos compartidos, estimo que es ese razonamiento, digamos, legal o formal, todo ese endeudamiento, esos compromisos, no es endeudamiento, son compromisos futuros, no se cuantifican como nuevo endeudamiento. Claro, el Estado contabiliza esto, hay distintos, entiendo, no es mi especialidad, pero hay distintas posibilidades en derecho comparado, digamos, ¿no? No quiere decir que en todos los países sea igual, pero aquí, y esta ley lo prevé expresamente, cuando se transmiten o se descargan suficientes riesgos en la parte privada del proyecto y se comprometen pagos hacia el futuro, la ley está habilitando que se registren esos pagos a medida que se vayan cumpliendo a futuro, digamos, y no se contabilice todo el costo de la obra hoy. Mientras que en un contrato de obra pública tradicional, todo ese costo iba a estar concentrado en el primer año o en los primeros pocos años del proyecto. Eso obviamente condiciona, porque las finanzas públicas tienen ratios para cumplir, tienen normas que tienen compromisos internacionales, hay objetivos de finanzas públicas, hay objetivos de déficit, etcétera, que condicionan la realización de proyectos bajo ese esquema. Entonces esto, sin duda que es una oportunidad para, hasta desde ese punto de vista presupuestario y financiero, salir de la restricción que las finanzas públicas tienen.